Bienvenidos a una nueva aventura de viajes y exploración, una expedición a sitios perdidos. En esta saga de varios capítulos nos adentraremos en el fascinante mundo de los celtas y sus misterios. Aunque mucho se ha especulado sobre el significado y la función de estos monumentos, todavía hay muchas incógnitas por resolver. ¿Qué mensajes ocultos esconden estas piedras y las tradiciones de esta cultura? ¿Cuál era su finalidad en la sociedad celta? Con las claves gnósticas del conocimiento universal, trataremos de abordar y develar estos y otros misterios. De las lejanas tierras de Centroeuropa llegaron en peregrinaciones seculares tribus de pueblos celtas, pueblos serpientes, hasta los territorios atlánticos de Galicia, de Francia, de Bretaña. Se encontraron con las poblaciones indígenas y de la fusión, integración, asimilación entre los dos pueblos surgió la cultura castrexa, castreña, también llamadas poblaciones de castros. Eran pueblos fortificados constituidos por casas circulares donde habitaban las familias. Un poste de madera al centro sostenía una techumbre de paja. Al lado, en otros habitáculos, estaban los animales u otros familiares. Así formaban distintos clanes. La casta de guerreros, liderada por algún caudillo habilidoso con las armas, se encargaban de defender los territorios de cualquier ataque enemigo, o incluso podría haber combates entre distintas tribus celtas, que eran muchas y variadas. Por último, estaban los sacerdotes druidas, que a su vez estaban constituidos por los bardos que narraban poéticamente las historias y también con el arpa, con la lira, y eran la transmisión de las tradiciones orales de las grandes epopeyas de este pueblo. Estaban asimismo los vates, que vaticinaban a través de las aguas, a través de las nubes o a través de los sueños, los designios para sus gentes. Y por último, los grandes sacerdotes propiamente dichos, magos, druidas, que conocían y oficiaban los ritos de la naturaleza, de la vida y de la muerte, y los rituales de los elementos. La vida social de estas gentes célticas castrexas de la Edad de Hierro se caracterizaba también por la práctica de distintas artesanías, del cuero, de los tejidos, de la orfebrería y el trabajo con la metalurgia, como era la plata, el cobre, el bronce. Hay una característica en la sociedad precéltica, que eran los megalíticos o estrimios, y también llamados pues la cultura indígena que había aquí originalmente, que se conocen sus dólmenes, sus megalitos, pero no cómo vivían. Se dice de ellos, se sabe cómo morían, pero no cómo vivían. En contraposición, la sociedad castrexa se sabe cómo vivían, porque hay bastantes vestigios. Aquí vivían unas 3.000 personas en Santa Tecla, pero no se sabe cómo morían, porque no se conservan restos funerarios ni urnas de sus enterramientos. Era una situación privilegiada la que tenían estos castros celtas, en este caso concreto de Santa Tecla, entre la desembocadura del río Miño a nuestra izquierda y el gran océano Atlántico a nuestra derecha. Un motivo inspirador para que estas tribus centroeuropeas hubieran llegado hasta las tierras atlánticas del Finisterre, buscando la trascendencia del espíritu y la inspiración para sus almas. Al mismo tiempo había intercambios comerciales entre distintos castros, y los mismos druidas estaban en contacto de unas poblaciones con otras para proteger entre todos a la sociedad celta. En este Via Crucis de Santa Tecla, la cual por cierto fue compañera del gran divulgador y apóstol del cristianismo San Pablo, quien anduvo por tierras hispánicas, vemos la síntesis perfecta entre las dos formas religiosas, las célticas y las cristianas. Básicamente, el
palo vertical, el palo horizontal, circunscrita dentro de un círculo que nos recuerda a la divinidad que lo abarca todo. Hay una representación del Vía Crucis donde el cirineo le ayuda al Cristo a llevar la cruz en su dolor, y también le acompañan las santas mujeres como testigos de ese drama crístico. San Patricio y otros patriarcas irlandeses, siendo discípulos de druidas, supieron integrar muy bien las dos religiones, y por allí nació la cruz céltica integrada con la cruz cristiana. Las culturas megalíticas y célticas eran culturas serpentinas y solares. Esto quiere decir que rendían culto a la serpiente y al sol. La serpiente siempre se ha referido a la energía interna del ser humano. Podía ser la serpiente ascendente, regeneradora, sanadora y curativa, benéfica, o podía ser la serpiente descendente, involutiva y maléfica. Recordemos la serpiente Kundalini en las culturas del Indostán, la serpiente mágica de ígneos poderes que cruzaba los 7 chakras del yogi y del Buda. En la cultura grecolatina recordemos también la serpiente del caduceo de Mercurio, Hermes, mensajero de los dioses. En la alquimia medieval llegó hasta nuestros días la serpiente enroscada en el pie del cáliz alquímico que todavía encontramos en nuestras farmacias. Estaba también la serpiente sanadora y curativa de Esculapio. Y no podemos olvidarnos en los misterios judeo-cristiano-islámicos de la serpiente de bronce de Moisés, que curaba a los israelitas en el desierto. Vemos aquí, en esta piedra, cita en Ponteceso, Galicia, una hermosísima representación y escultura de una serpiente alada, con sus 2 alas, representación única en toda Europa. Le correspondió a San Adrián ahuyentar la plaga de serpientes de estas tierras atlánticas, entiéndase, a todas las poblaciones celtas con sus cultos serpentinos. Con un golpe de su pie en el suelo, símbolo de voluntad crística, ahuyentó a todas las serpientes, las cuales se refugiaron bajo esta piedra, quedando una de ellas petrificada. Esto nos recuerda los misterios alquímicos medievales del basilisco y de la piedra filosofal. ¿Quiénes fueron los constructores de estos monumentos? ¿Con qué finalidad lo hicieron? ¿En qué época? ¿Cómo eran capaces y cuántos hombres se necesitarían para mover piedras de hasta 150 toneladas? Cuentan las tradiciones que fueron aquellas criaturas míticas llamadas mouros y mouras, pero también se dice de los poderes prodigiosos que manejaban los sacerdotes y magos conocidos como druidas, de la raza de los celtas. Más de 20.000 dólmenes, como este dolmen de Rey en Moaña, se encuentran diseminados desde hace 5.000 años en toda Galicia. Estas poblaciones neolíticas fueron las que se encontraron los celtas y sus tribus cuando venían migrando hacia las tierras atlánticas del fin del mundo. Monumentos funerarios, en muchas ocasiones reutilizados por los druidas celtas y cubiertos por un túmulo de tierra, que aquí fue conocido como Mamua, por sus connotaciones femeninas. Pero quedan todavía muchos misterios por resolver. ¿Cómo fueron capaces en el dolmen de Melga, en Málaga, de mover una piedra cobertora de hasta 150.000 kilos? ¿Qué significado tiene un pozo de 20 metros de profundidad y 1,5 metros de ancho, lleno de agua, en aquel mismo dolmen? Dicen las viejas tradiciones célticas
que pueblos invisibles, conocidos como mouras y mouros, eran los artífices de transportar estas piedras por los aires. En otras tradiciones célticas son conocidos como gnomos, hadas o elfos, capaces de guardar tesoros, de hacerse visibles o invisibles a voluntad y de producir todo tipo de hechizos y de encantamientos. En tierras portuguesas nos encontramos con otra joya de la arqueología céltica, un balneario sauna o también un templo de rituales iniciáticos relacionados con la sexualidad y con el nacimiento espiritual. Del seno de la tierra, con la magia del agua y del fuego, nacerá el hombre nuevo. Este paso hacia la luz a través del túnel saliendo de la madre tierra y después del ritual del agua y del fuego ha sido repetido en todas las escuelas iniciáticas a través de los tiempos. El mismo Cristo Nazareno le explicara a Nicodemo, el viejo rabino, su discípulo, que si no naciera de nuevo del agua y del fuego no podría entrar al reino de los cielos. Nos hallamos en esta ocasión ante las llamadas Pedras Formosas, que se encuentran en todos estos balnearios celtas en los cuales se sospecha que se realizaban ritos iniciáticos con el fuego y el agua. Vemos que ese nombre de piedras hermosas o formosas se debía a los ornamentos tan maravillosos que ostentaban. Aquellos canteros celtas de los castros tenían un virtuosismo en su elaboración similar al que heredaron los actuales canteros gallegos, famosos por su arte canteril en el mundo entero. Los diseños ornamentales nos recuerdan los mandalas orientales, propicios para la meditación. Y he aquí también dos trisqueles, símbolos de protección y símbolos iniciáticos, por lo que aluden al principio religioso universal de la Trinidad. Los pueblos precélticos que se encontraban en estas regiones fueron conocidos por el sabio griego Rufo Festo como oestrimios, es decir, habitantes del occidente extremo europeo. Ellos, en ocasiones, clavaban en ciertos parajes grandes o pequeños monolitos como este, llamados en galaico pedras fitas, pedras erguidas, menires en lenguaje gaélico. Tenían una clara simbología sexual, alegóricos, explicitado por esta escotadura en la parte superior. Según el simbolismo gnóstico universal, representan todos los menires o piedras erguidas símbolos fálicos que aluden a la sexualidad sagrada, al vigor, a la fecundidad, a la alegría de vivir. Están también ciertos trazos serpentiformes muy frecuentes en la cultura celta, no en vano le llamaban los serpientes o pueblos saefes, y siempre estaban estas serpientes verticales representadas. Completan la ornamentación numerosas cazoletas con simbología astronómica. En definitiva, todo un legado para las posteriores generaciones de profundo significado esotérico, espiritual y relacionado con la vida interior. Eran críos, eu tamén. E íbamos ali xunto á iglesia, e víamos por ali por camiando un día máis calor que hoxe. E resulta que viña matando mariposas. E lle apareceu un susto cando está en Sí. E apareceu un señor todo de blanco, sombreiro, todo blanco. Eles quedaron ali e tal, escaparon, meteuse atrás dun carballo. E o meu irmão escapou xa direto para casa, pista abaixo. E o outro señor quedou detrás do carballo, colleu e quedou, volveu a mirar para o señor e desapareceu.
Caramba. Chegou á casa e non falaba. E quen sería? Unha aparición ou que? Aparición.